Y entonces, tenemos que ver lo que quedamos ayer. Bueno, vimos lo que era una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Una ecuación de segundo orden, entonces, va a ser de esta forma, se puede escribir así en forma general. Vamos a tener una segunda derivada y el otro lado va a ser una función que depende de x, de y de su primera derivada. Donde esta función va a ser continua la f y va a ser continua con respecto a las tres variables, con respecto a x, a y prima. Bueno, aquí les dijimos, ¿cierto?, que no siempre vamos a poder encontrar soluciones para este tipo de ecuaciones, pero sí para algunas. Y eso estamos viendo ahora, cuáles son los casos. Y el caso 4 que vimos ayer, bien rapidito, eran ecuaciones de esta forma. Ya, bueno, una ecuación diferencial se puede escribir de la forma anterior, una forma súper general, ¿cierto? Despejando la segunda derivada, o sin despejar, que quede en forma implícita. Entonces me va a quedar una función f mayúscula que depende de x, de y prima, y segunda igual a 0. ¿Qué es esta función? Por ejemplo, es exactamente esta misma, ¿cierto? Pero pasando el f hacia el otro lado, igualando a 0. Entonces ahora voy a tener una nueva función que va a depender de otra variable que es la segunda derivada. Por ejemplo, puede ser eso. Y entonces, bueno, este tipo de ecuaciones, esa es su forma general, pero vamos a ver un caso particular cuando f sea la diferencial total de una función phi que depende de x y de y'. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que voy a poder encontrar soluciones a esta ecuación diferencial siempre y cuando esta no sea tan general, sino que en realidad en la función f sea la derivada con respecto a la variable x, y prima, y 2' de otra función phi. Eso habla de que f sería la diferencial total, quiere decir que es como la derivada con respecto a todas las variables que están comprometidas aquí, de una cierta función. Es decir, si f es la diferencial, entonces puedo escribir d phi igual a 0, que esa es la diferencial de la función phi igual a 0. Reemplazándolo acá, me va a quedar exactamente igual la función. Esto es la diferencial con respecto a x, porque x es la variable independiente. Entonces, si integramos esta función, esta ecuación, me va a quedar phi de x y prima, o sea, me va a quedar una función que depende de tres variables, igual a c, porque si integramos con respecto a x, el 0 me queda una constante. Y entonces aquí encontré la solución. Mi solución va a ser phi, y va a ser dependiendo igual a la constante. Esta ecuación phi, fíjense que depende de x, de y de y'. Puedo despejar el y' y luego integrar, ¿cierto? Y encontrar la solución general. A ver, ¿qué estamos diciendo? Esto es lo mismo que dijimos el día de ayer, pero como lo dijimos en 5 minutos, ¿cierto? Estamos repitiendo un poquito. Perdón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa función de ahí? Bueno, si se fijan, exactamente esa ecuación es de la siguiente forma. Tengo que es y por y' y 2' más y' al cuadrado es igual a 0. Esa es la ecuación que me dice.
Entonces, si me doy cuenta, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la parte de la izquierda? Fíjense que si yo tuviera mi función y por y' y la derivo con respecto a x, ¿qué va a ser igual? Esto es igual a la primera, vamos a dejar la primera sin derivar por la segunda derivada, pero ya la tengo derivada, si me queda 2' más la primera derivada por la segunda sin derivar, pero es ya y'. Así que esto es igual a y por y 2' más y' al cuadrado. Que exactamente la ecuación. Así que esto de aquí en realidad es y por y'. Entonces ahí ya encontré mi ecuación, mi diferencial total que hablaba el sistema. Ya, entonces ahora como tengo todo que está derivado, yo lo puedo integrar, ¿cierto? Yo tengo y por y' igual a 0, ¿cierto? Integrando con respecto a x, me va a quedar y por y' es igual a c. ¿Cierto? Que la integral con la derivada se van y la integral de 0 es c. Ahora, ¿cómo calculo el y? Porque ahí yo tengo y por y'. Necesito despejar y encontrar el valor de y. Entonces, para ello, voy a tener y. Voy a escribir el y' como el de y a de x. Es igual a c, ¿cierto? Entonces, despejando variables, me va a quedar y por di es igual a c por dx. Y esto es separación de variables, así que voy a integrar al lado izquierdo con respecto a y, al lado derecho con respecto a x. Me va a quedar y cuadrado medios es igual a cx más una cierta constante que la vamos a llamar k. Entonces, y cuadrado medios es igual a cx más k, ¿cierto? Y si uno la quiere despejar, perfectamente lo puede dejar así. Podemos poner que y cuadrado es igual a 2cx más 2k, ¿cierto? Y esa sería la solución. O uno lo puede trabajar un poquito y va a decir que y es igual a más y menos la raíz de 2x más 2k. Cualquiera de las dos soluciones está bien, ¿cierto? Y ahí encontramos el resultado que queríamos. Fíjense que tengo la ecuación diferencial, ¿cierto? Y me doy cuenta que esta ecuación depende solo de y de sus derivadas, por ejemplo. Entonces es fácil de ver de que esto de aquí es exactamente una derivada de algo. En este caso es la derivada de y por y'. Si es así, entonces uno puede integrar al tiro, ¿cierto? Lo identifico y entonces lo integro y me queda que y por y' es igual a c. Pero yo no quiero saber cuánto vale y por y', sino que quiero saber cuánto vale y. Entonces, nuevamente debo integrar para poder sacar esa derivada. Hago separación de variables, ¿cierto? Y me va a dar el resultado. Es el resultado ya. Si uno lo quiere escribir un poquito más bonito, no sé qué, uno lo puede escribir de esa forma. Fíjense que solamente pasé el 2 para el otro lado.
o despejar el valor de y. Y me queda esa función de ahí. Dependiendo de las constantes, ¿cierto? De ciertas condiciones iniciales, puedo determinar si voy a considerar la rama positiva o la rama negativa de esa raíz. Ya, eso es lo que habíamos quedado ayer. Ese es el caso. ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿se puede dejar en vez de 2K y 2C como C y K nomás? Sí, también puede ser y cuadrado igual a cx más k, claro. Porque son constantes, así que también puede ser. Sí, como que las constantes absorben el 2, ¿cierto? Ya, entonces vamos a ver el otro caso. Ahora tenemos un caso 5, que ahora nuevamente tenemos la forma más general de tener una ecuación de segundo orden, que es de la forma con el f mayúscula, f de x y prima y segunda igual a 0, ¿cierto? Esa es la forma más general que podemos tener. Tal que ahora ya no va a ser una diferencial total como anteriormente, sino que ahora va a pasar de que va a existir una función mu, x que depende de x, de y, de y', de modo que mu por f es la diferencial total. Es decir, me falta algo para encontrar la diferencial total para que cumpla nuevamente que de phi es igual a 0. Y por lo tanto esas serían las soluciones. Pero como tengo que de phi es igual a 0, eso quiere decir de que mu por f es igual a de phi. No, ahora no tengo que f es igual a 0, sino que necesito multiplicarla por una función. Pero mu por f es igual a 0 quiere decir que mu es igual a 0 o f es igual a 0. Entonces cada solución de esta ecuación es solución también de f, o también puede ser de solución de mu igual a 0. Pero hay algunas soluciones que no necesariamente son soluciones de la ecuación diferencial, así que tenemos que eliminar esas y encontrar en realidad la solución que necesito. ¿Qué estoy diciendo yo? Que obviamente si yo voy a multiplicar por una función acá, la cantidad de soluciones que cumple ahora esta ecuación, mu por f igual a 0, va a ser mayor a que solamente f sea igual a 0, ¿cierto? Estoy multiplicando por una mu, así que voy a tener más soluciones. Pero voy a tener más soluciones y entonces voy a tener algunas que van a ser las soluciones, que no necesariamente voy a poder encontrarlas si tengo solamente el f. Ese mu me va a ayudar. Ya más o menos, fíjense que es como que estuviéramos en el caso anterior, pero que le falta un poquito. Que le falta un poquito para que sea la diferencial total como la teníamos recién. Y el caso sería esta de aquí. Fíjense que es casi igual al anterior. ¿Qué es lo que tiene de diferente? Que el anterior era más y ahora es menos. Pero eso cambia todo, ¿cierto? Porque si es menos, ya no es la derivada. Porque la derivada es con más. Entonces, ¿qué podría ser? Tengo y por y2' menos y' al cuadrado es igual a 0. Entonces ya esto no es la derivada de una función, ¿cierto? Porque no tengo más y no tengo menos.
Pero ¿qué fórmula de derivación tiene un menos? La división de funciones, ¿cierto? Entonces, claro, la división, gracias Israel. La división, entonces, ¿qué me falta para que sea división? Necesito multiplicar por i cuadrado. Claro, necesito multiplicar por algo al cuadrado, exactamente. ¿Pero es i cuadrado o i prima al cuadrado? Esa es mi pregunta. ¿I prima? Claro, i prima al cuadrado. Claro, porque ahí sí voy a tener que, dejo el numerador sin derivar, ¿cierto? A ver, vamos a hacer. Entonces lo que yo estoy diciendo es que i partido por i prima, yo lo quiero derivar. ¿Qué va a hacer? Con la fórmula de la división voy a tener el denominador al cuadrado, que sería i prima al cuadrado por es que me queda al revés, miren, me queda, tiene que ser la derivada del de arriba, i prima, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Ahí. Entonces me queda al revés. Entonces lo voy a multiplicar por menos. Entonces mi función va a ser mu de i va a ser igual a menos 1 partido por i prima al cuadrado. Esa es mi función mu que quiero multiplicar. Porque si la multiplico por eso, ¿cierto? Me va a quedar exactamente lo que quiero. Fíjense que si yo lo derivo acá, me queda con el signo cambiado. Entonces si lo multiplico al revés, está bien. ¿Se entiende? Necesito llegar a algo así. Entonces debo encontrar una función tal que me transforme lo que tengo arriba, ¿cierto? Lo que tengo aquí, en mi división, en la derivada de la división. Entonces, si yo considero muy igual a eso, me queda de esa forma. Y entonces, tengo que a ver, por i prima menos f, no tengo f, por i 2 prima por i prima al cuadrado, ¿cierto? Partido por menos i prima al cuadrado es igual a 0, ¿cierto? Que eso es lo que queríamos y eso es exactamente i partido por i prima es igual a 0. Entonces, si integramos, me va a quedar que i partido por i prima es igual a c. ¿Cierto? Entonces, tengo
Entonces tengo que el I es igual a C por I'. Y ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Es integrar nuevamente. I es igual a C por I', ¿cierto? Que esto es igual a I es igual a C por DI de X. Por lo tanto, voy a hacer separación de variable. Y me queda que 1 partido por C, o C en realidad, va a ser igual a 1 partido por I de I. ¿Sí? 1 partido por C y C es lo mismo. Así que esto es C nuevamente por la integral que es X. Es igual a logaritmo natural de I. Me faltó la constante. Como estoy integrando al revés. Más K igual a logaritmo natural de I. De acá quedó raro. Y entonces, si le aplico exponencial, me va a quedar K por la exponencial de Cx es igual a I. ¿Cierto? Y esa sería la solución. ¿Cuáles son las soluciones? Yo hablé de que íbamos a encontrar más soluciones de las que sean requeridas, ¿cierto? ¿Cuál solución puede ser una que en realidad no debería ser solución? Bueno, fíjense de que la única solución complicada en este sentido es que tengo que mu de I es igual a 1 partido por menos I' al cuadrado, ¿cierto? Entonces la única solución que me va a complicar es que se haga 0 el denominador. Pero eso está bien, ¿cierto? En el sentido de que en realidad no se va a tener esa solución en el caso particular. ¿Cierto? Porque la solución me va a quedar de esta forma. Nunca se hace 0, porque es un exponencial. Así que no tiene ningún problema la solución. Ahora, ¿está claro? ¿Alguna duda? Ya, qué bueno. Ya, y ahora estamos en ese caso, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a ver otro caso, el caso 6. Cuando mi ecuación general es una ecuación de segundo orden, tenemos esa ecuación de segundo orden en forma general, pero la función f ahora va a ser una función homogénea,
respecto a la segunda, tercera y cuarta variable. Variable, ahí me cambió las letras. ¿Qué quiere decir eso? Que cumple esta de aquí, que f de x, k de y, k de z, k de w, va a ser igual a k a la n de f de x, y, z, y w. Entonces, para ello, eso quiere decir que sea homogénea de algún orden. Pero va a ser homogénea con respecto a las variables del i, del i' y el i2'. Y para esto lo que vamos a introducir es una variable nueva, z, a través de la expresión i igual a la exponencial de la integral de z de x. Ya, porque fíjense que el z depende de x, el w depende de x y el i depende de x. Entonces lo podemos integrar con respecto a x. Y si lo derivamos a ambos lados con respecto a x, vamos a obtener el i' y el i2' en función de mi exponencial. Lo vamos a reemplazar en la ecuación y la idea es tratar de reducir mi ecuación homogénea a algo más conocido. Veámoslo con un ejemplo para ver y entender lo que pasa. Fíjense que nuevamente tenemos uno súper parecido al anterior, pero ahora es no homogéneo porque tiene la parte 6x por y cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos i por i2' menos i' al cuadrado es igual a 6x y al cuadrado. Entonces veamos que sea homogénea la ecuación. Fíjense que si tenemos esta ecuación de aquí, entonces mi función f mayúscula va a ser x y prima y segunda, ¿cierto? Y esta va a ser igual a i por i2' menos i' al cuadrado menos 6xy cuadrado. ¿Ya? O sea, escribimos la ecuación de arriba, ¿cierto? La pasamos hacia el otro lado, entonces me queda igual a 0. Y esa función es la función f que queremos, la llamamos anteriormente. Veamos que sea homogénea. Eso quiere decir de que, ¿qué será f de x? F de x ki por ki' por ki2'. Entonces en vez de i prima y 2' va a ser k por i prima y k2'. Entonces me queda k por i por k por i2' menos k por i' al cuadrado menos 6x por k por i al cuadrado. ¿Cierto? Bueno, y esto es igual a k cuadrado por i2' menos k cuadrado por i' al cuadrado menos, vamos a poner k cuadrado primero por 6x y al cuadrado. Es decir, esto es k cuadrado por mi función f de x. Ya al tiro vuelvo al paso anterior. Y por i' por i segunda. S de ahí, ¿cierto? Tengo que f de x y prima y 2' va a ser igual a eso, ¿cierto? Y para que ver que sea homogénea, quiero que sea homogénea
en la segunda, en la tercera y en la cuarta coordenada. Entonces voy a multiplicar por K en esas coordenadas. Y lo reemplazo y veo cuánto me da. Entonces aquí en el primero me da K cuadrado, ¿cierto? Por I 2'. La segunda me da K cuadrado por I' cuadrado. Y en la tercera me queda K cuadrado por 6X Y cuadrado. ¿Cierto? Que es lo que escribo acá. Y entonces F es homogénea con n igual 2, ¿cierto? Con n igual 2. Muy bien. Entonces estamos en el caso de lo que queremos, que sea homogéneo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo que nos dicen. ¿Qué es lo que nos decía? Es que si es homogénea, lo que tengo que hacer es hacer un cambio variable y decir y es igual a la exponencial de la integral de z de x. Estamos haciendo un cambio variable, así que siempre va a ser esa el cambio variable. Entonces, si yo derivo esto, me va a quedar y' es igual a... Si derivo esto va a ser la derivada de la exponencial, que es la exponencial, ¿cierto? Por la derivada de lo que está arriba de la exponencial. Pero si yo derivo lo que está arriba de la exponencial, es una integral, así que la derivada de la integral es la misma función que es por z. Ahora debo derivar una segunda vez. Ahora, la derivada de la exponencial, esto es una multiplicación ahora, así que tengo que derivar con respecto a la multiplicación. La derivada de la exponencial es la derivada de la exponencial, que es la misma. Perdón. Exponencial de la integral de z de x por z, ¿cierto? Por el z que estaba ahí al lado, sin derivar, así que me queda z cuadrado. Más la exponencial sin derivar, z de z, por la derivada de z, y z depende de x, así que me queda z'. Así que el i' lo puedo escribir como la exponencial de la integral de z de x por z cuadrado más z'. Esta es la segunda derivada. Ya ahí tengo la primera y la segunda derivada. Con esto voy a reemplazar en la ecuación. ¿Ya? La ecuación, ¿cómo era? La ecuación es así. Perdón. La ecuación es i por i2' menos i' al cuadrado es igual a 6x por i cuadrado. Y entonces si hacemos el cambio de variable, esto va a ser exponencial de la integral de z de x por la segunda derivada, que es la exponencial de la integral de z de x, ¿cierto? Por z cuadrado más z' menos la exponencial, la integral de z de x por el prima, que era, a ver, el i' es por z.
por z al cuadrado es igual a 6x por la exponencial de la integral de z de x al cuadrado. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es tomar la ecuación y reemplazar en mi cambio de variable. Entonces, el y es la exponencial de la integral de z. Y entonces, en la segunda derivada es eso de ahí. La segunda derivada es eso de ahí, ¿cierto? Y me queda así. Es decir, fíjense que puedo factorizar todos los exponenciales. Me queda exponencial al cuadrado, exponencial de 2 integral de z. Porque aquí tengo una multiplicación, ¿cierto? Aquí tengo un cuadrado y aquí también tengo un cuadrado. Así que todo lo puedo factorizar. Voy a pasar hacia el otro lado. Voy a poner aquí, en vez de igual, le voy a poner un menos y voy a poner igual a 0. Y ahí yo puedo factorizar todo. Es decir, me va a quedar exponencial de 2 la integral. Está muy arriba. Exponencial de 2 la integral de z de x. ¿Por qué? Por z cuadrado más z prima, ¿cierto? Aquí en el segundo me va a quedar menos z cuadrado menos z cuadrado menos 6x es igual a 0. Ya, fíjense que los z cuadrados se me van, ¿cierto? Y me doy cuenta de que aunque tenga aquí una cosa rara con exponencial y la integral, eso nunca es 0 porque es exponencial. Entonces, para que sea 0, lo único que debe cumplir es que z' menos 6x sea igual a 0. Entonces, eso quiere decir que tengo que encontrar la solución a esta ecuación diferencial. Z' es igual a 6x. Z depende de x, así que z va a ser igual a, si voy a, tengo que derivar, ¿cierto? No, tengo que integrar. Entonces me va a quedar 6x cuadrado medios, es decir, me queda 3x cuadrado más una constante c. Eso es z. Uy, pero encontré el valor de z. Entonces, como habíamos dicho que y es igual a la integral, la exponencial de la integral de z de x, ¿cierto? Entonces lo voy a reemplazar. Y entonces me queda que y es igual a la exponencial de la integral de 3x cuadrado más c de x. Y entonces, esto es la exponencial. ¿Y la integral de esto cuánto es? Es 3x al cubo, x al cubo tercios, es decir, x cubo, más cx, ¿cierto? Más cx, más k. Eso es igual ahí. Pero como ese más k es constante, yo lo puedo poner abajo. Vamos a poner el y primero mejor. Y es igual a k por la exponencial de x al cubo más 6x. Ya está el resultado. Es decir, vamos a partir del principio. Tengo la ecuación diferencial. Tengo la ecuación diferencial. Veo que sea homogénea, entonces voy a llamar a f de x y prima 2 y prima, ¿cierto? Y voy a pasar todo
hacia un lado y lo voy a igualar a 0. Así que esa es mi función. Veo que sea homogénea, así que debo multiplicar por k la segunda, la tercera y la cuarta coordenada. Lo reemplazo en la función, ¿cierto? Y me da que en realidad es k cuadrado por la función. Así que en realidad sí es homogénea y en este caso es de n igual 2, porque tengo el k cuadrado. Entonces, si es homogénea, lo que hay que hacer es hacer un cambio de variable. Y el cambio de variable siempre va a ser el mismo. Y igual al exponencial de la integral de z de x. Si este es el cambio variable, siempre voy a tener que la primera derivada es eso y la segunda derivada es esta de aquí. ¿Ya? O lo que quiere, o mejor, así. Entonces, siempre hacemos ese cambio variable. Para este caso, hacemos la derivada y su segunda derivada. Entonces, si tenemos esos tres cambios de variables, el i, el i' y el i2', lo vamos a reemplazar en la ecuación. Lo reemplazamos, ¿cierto? Entonces, colocamos el i como con la exponencial, el i2', todo así, y factorizamos. Me queda en realidad así la ecuación. Despejo o elimino los términos semejantes. Lo interesante de la exponencial es que nunca es 0. Así que esta parte de la exponencial no me preocupo por el momento, porque como nunca es 0, la única condición que se haga 0 es lo que pasa dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis me queda una ecuación bien bonita, ¿cierto? En este caso es z' menos 6x y que es fácil resolver y me da el valor de z. Si encuentro el valor de z, lo único que debo hacer ahora es volver a mi cambio variable y es igual a la exponencial de la integral de z. Ahora yo sé cuánto vale z, así que lo reemplazo y así puedo encontrar el valor de i. Y esa es la solución final. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, sí puedo volver a la explicación formal, pero si vuelvo se borra la pizarra. Así que voy a preguntar de nuevo, ¿alguien tiene alguna duda con el ejercicio? No, entonces ya vamos a volver al caso formal. Bueno, ese es el caso formal, esa es la formalidad del caso. Tengo f, la ecuación de segundo orden. Necesito que sea homogénea en la segunda, en la tercera y en la cuarta variable. ¿Ya? Es decir, debe cumplir eso. Y entonces siempre vamos a introducir una nueva variable que va a ser expresada así. Y es igual al exponencial de la integral de z de x. Esto necesito ver que sea homogénea la función, la ecuación, perdón, la función f. Pero con respecto a la segunda, la tercera y la cuarta, o sea, todo lo que depende de i. El i, el i' y el i'. Y con eso entonces puedo hacer ese cambio variable igual a exponencial de la integral de z de x
y así poder resolver la ecuación diferencial. ¿Dudas? Bueno, mañana lo que vamos a hacer son ejercicios de todos estos casos, ya, así que vengan preparados para practicar todos los casos posibles de unas ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Ya? Si no tienen dudas, entonces vamos a terminar la clase aquí. ¿Está bien? Nos vemos mañana. Chau. Chao, profe. Nos vemos. Chau. ¿No?